Barbados, Inglaterra. Un avión se estrella poco después del despegue. No puede ser. En el norte de Minnesota, un piloto aterriza fuera de pista y todos los pasajeros mueren. Fue uno de los escenarios de accidentes más complicados que había visto nunca. Durango, Colorado. Dios, vamos muy bajos. ¡Súbelo! Teníamos que tratar de entender el gran misterio. Si las personas que se hallan a los mandos están tan bien entrenadas, ¿por qué ocurrieron estas tragedias? Especial Mayday, catástrofes aéreas. Mala actitud. Los pilotos están entrenados para manejar todo tipo de amenazas y peligros externos, pero a veces son los problemas personales, la impaciencia, la arrogancia o la incompetencia los que conducen a la tragedia. En 1972, el Hawker Siddeley Trident era el orgullo de la aviación británica. Beeline 548, solicito inicio. La tripulación del vuelo 548 de British European Airways está realizando los preparativos finales para un vuelo vespertino desde el aeropuerto de Londres Heathrow a Bruselas. Parece que el tiempo nos va a provocar algunos saltos. Beeline 548, autorizado. El capitán Stanley Key tuvo que ir a trabajar en su día libre. Key es un expiloto de la RAF y uno de los capitanes más cualificados de la aerolínea. Arranque encendido. El capitán Key llevaba mucho tiempo pilotando, por lo que tenía mucha experiencia. Si volabas con él, sabías que tenías que seguir el manual con precisión y sin discutir. Hoy el capitán Key ha tenido que esperar a otra tripulación que quería ir a Bruselas. Siéntese, capitán. Beeline 548, listos para el despegue. Beeline 548, despegue autorizado. 548. Propulsión máxima. Cronómetro en marcha. Rotación. Cuando el Trident haya ganado la altitud suficiente, la tripulación tendrá que retroceder ligeramente. Sobrevolarán la pequeña ciudad de Staines, que está muy cerca del aeropuerto. Tiene un motor muy ruidoso y con un crujido desagradable, por lo que es complicado evitar que haga ruido. A las tripulaciones se les pide que minimicen el ruido de las aeronaves en áreas pobladas. Tren de aterrizaje adentro. El primer oficial, Jeremy Keeley, se prepara para decelerar los motores. Si lo hace demasiado pronto, el avión no tendrá suficiente potencia para ascender. 75 segundos. 90 segundos. Si llega tarde, el equipo violará las restricciones de ruido. Justo a tiempo, Keeley reduce la potencia. 1500 pies superados. La torre de control les permite ascender. Hasta 6-0. Hay zonas a nivel internacional que son conocidas como zonas que tienen abatimiento de ruido. Son zonas que prohíben el ruido porque la gente quiere que descanse bien. Por ejemplo, Montreal, Toronto. Y si llegan a detectar un avión que no cumple ciertos decibeles de ruido, pues son multas muy millonarias. Entonces, esto también es un problema de slots, porque, por ejemplo, Aeroméxico vuela a Toronto y a Montreal, y en ocasiones, por los vientos a favor o por el ARNAV, que te dan vuelos directos, ellos llegan antes. Y si llegan antes, pues están fuera del horario de hacer ruido. Entonces, te hacen multas millonarias. En este caso, este tipo de avión es un avión que, por naturaleza, por diseño, tiene ciertos decibeles que provocan ruido. Entonces, ¿qué les dicen? Bájale potencia para que no lleguemos a esos decibeles.
¿vale? Que es la contaminación. Al final de cuentas, los motores producen dióxido de carbono y producen ruido. De repente, ¿Qué ha sido eso? el avión empieza a perder altura y cae en picado como un cohete. Control de velocidad. ¡La velocidad! La velocidad cayó muy rápido. Fue en una tasa muy alta de descenso. Los pilotos se convirtieron en pasajeros en su propio avión. Fallecieron las 118 personas a bordo. El avión no se estrelló en la ciudad de Staines por unos pocos metros. Fue bastante espeluznante, porque fue el peor accidente aéreo que Gran Bretaña había experimentado. Y British Airways se consideraba por aquel entonces el tipo de aerolínea que no tenía accidentes, pero les había sucedido. Flight BE 548 en route to Belgium crashes in a field not far from Heathrow and only a few feet from houses in the main road. Un equipo de la Subdirección de Investigación de Accidentes de Gran Bretaña llega al lugar del accidente. Si vemos ahí, ven que el piloto baja potencia para evitar que tengan ruido en cierta ciudad. Y eso provoca perder velocidad y perdemos sustentación. Entonces el avión se desplomó prácticamente. Los investigadores se sorprenden de algo inusual. En la mayoría de los accidentes, el impulso arrastra los restos hacia adelante después de tocar tierra. El accidente en Staines era diferente. Después del impacto, la cola apenas se deslizó hacia adelante. O sea, no desplazó nada. O sea, así como cayó, quedó en estampa en el punto donde cayó. Entonces, cayó con poca velocidad. Ahí era obvio. Recordemos que si el avión llevara más velocidad, ¿qué es lo que pasa? Cae y se va arrastrando y quedan los restos del avión por mucha área, ¿no? Y en este caso, pues quedó todo esparcido en una zona, así cayó como estampa en el mismo punto donde tocó tierra. El resto de la aeronave probablemente no avanzó más de 45 metros. Para un avión tan pesado, es una distancia muy corta. Es una clara señal de que el avión entró en pérdida. Un avión entra en pérdida cuando vuela demasiado lento para generar viento suficiente sobre las alas para elevarlo. Cuando ese avión tocó el suelo, en realidad estaba ligeramente hacia arriba. Cayó del cielo con esta inclinación. Un avión puede entrar en pérdida por muchas razones, desde un fallo del motor hasta un error del piloto. Para determinar la causa del accidente, los investigadores se enfrentaban a un gran obstáculo. En 1972, los aviones del Reino Unido no estaban obligados a llevar grabadoras de voz de cabina. Los investigadores tendrían que confiar en la información obtenida de las grabadoras de vuelo del Trident y en el gran rompecabezas de escombros rescatados de los restos. Después de un impacto de este tipo, todo está destrozado y desordenado, y la mayoría de los componentes del avión, especialmente los componentes electrónicos, se parecen mucho. Desde el principio de la investigación hay algo que no encaja. No puede ser. Esta palanca controla los alerones del Trident o flaps. Los flaps aumentan la sustentación durante el despegue para ayudar al avión a subir. Deben permanecer extendidos hasta que el avión haya alcanzado la velocidad necesaria para mantenerse en el aire. Pero según la posición de la palanca en el momento del accidente, los flaps ya se habían guardado. Lo hicieron demasiado pronto, y esto hizo que el avión entrase en pérdida al instante. ¿Cómo diablos pudo alguien tocar la palanca de los flaps sin que nadie se diera cuenta? Eso no tenía mucho sentido. No hay forma de saber con solo mirar la palanca de caída si la tripulación guardó los flaps antes del impacto o si la palanca se movió debido al golpe. Incluso pudo moverse durante las operaciones de recuperación de los restos. Para, por favor. Teníamos todo el sistema de flaps desplegado en las mesas delante del ala.
guardadas. Determinaron mediante un examen de los restos que habían guardado las palas. Ya no había duda. Alguien en la cabina tocó la palanca de los flaps demasiado pronto. Esto generaba preguntas urgentes sobre el rendimiento de la tripulación. Los investigadores se centraron en el capitán Key, que tenía mucha experiencia. Aquí recordemos, el capitán había activado de reserva. Era su día de descanso. O sea, lo mandan a volar. Pues, ¿qué pasa? Llevaba poca actitud. ¿Sale? Entonces, los flaps son instrumentos que tenemos que utilizar. También otra cosa, la aerolínea tuvo que haber analizado un poquitito. O sea, si yo sé que voy a despegar en una ciudad donde no tengo que hacer ruido, debo de buscar un procedimiento para los pilotos para que al final de cuentas metan la mayor potencia que puedan hacer en la zona que puedan hacer ruido, para que cuando entren a esa zona de ruido, ya lleven cierta velocidad que garantice todavía la sustentación. Porque si tú los haces despegar y luego bajan potencia, es absurdo y pones en riesgo la misma operación. Entonces tienes que hacer un procedimiento de seguridad de despegue, ¿vale? En este caso. Bueno, hasta aquí le dejamos, pues ya nos vieron. ¿Saben por